¿Ahí? ¿Lo tenéis? Ya, sí, ya lo tenemos, sí. Vale, buenas tardes. Soy Lisbeth Ojeda González. Mi trabajo trata sobre la evaluación de métodos de inteligencia artificial para la estimación automática de la edad ósea en pacientes pediátricos a partir de radiografías de manos. La estimación de la edad ósea... Perdón que interrumpa, Laura. Lisbeth, cierra la ventanita que tapa parcialmente tu presentación. Esa. Vale. La estimación de la edad ósea a través de una radiografía de manos y muñecas es una práctica común en atención primaria de pediatría y en hospitalaria. Al nacimiento todas las diáfisis deben estar osificadas, mientras las epífisis, la mayoría, son cartilaginosas y comienzan un proceso de osificación que sigue un patrón bastante predecible hasta la edad adulta, influido por diversos factores como pueden ser genéticos, ambientales, socioeconómicos, hormonales, entre otros. Ahora. Lo siento. Ahora. Entonces, como todos sabemos, la estimación de la edad ósea es un método manual que consiste en la comparación de la radiografía del paciente con los atlas más utilizados, que son los atlas de Greulich-Pyle y Tanner-Whitehouse. El método Greulich-Pyle consiste en la comparación del grado de madurez de los centros de osificación de la radiografía del paciente con su estándar para la edad contenidas en el atlas, de manera tal que la edad ósea del paciente sería un valor asociado a la radiografía estándar más parecida. El método Tanner-Whitehouse es un método de puntuación que involucra 20 huesos de la mano y la muñeca, clasifica cada hueso según su nivel de madurez y calcula una puntuación total en función de los niveles de madurez asignados. Por tal motivo, pues este método manual es un reconocimiento subjetivo, dependiendo de la experiencia individual de cada observador. Hay resultados que avalan que hay una alta variabilidad intra e interobservador, además que consume muchísimo tiempo. La variabilidad interobservador es la diferencia en la interpretación de una misma imagen por dos especialistas en un mismo espacio de tiempo. La variabilidad intraobservador es la diferencia en la interpretación de una misma imagen en dos momentos diferentes por un mismo especialista. Estas tres limitaciones, junto con la cantidad limitada de recursos humanos especializados frente a una disponibilidad creciente de imágenes médicas, hay muchos centros de salud que tienen equipos para hacer radiografía, compromete la calidad del servicio asistencial. Entonces, nuestro objetivo es obtener una medida de precisión con la que pediatras de atención primaria o servicios hospitalarios estiman la edad ósea a partir de radiografías de mano. Comparar la precisión de los pediatras en la estimación de la edad ósea con las soluciones de aprendizaje profundo en la evaluación automática. ¿Vale? Esos son los dos objetivos fundamentales. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático, que a su vez es un campo de la inteligencia artificial, y lo que hace es crear modelos de redes neuronales artificiales a partir de una ingente cantidad de datos para la solución de tareas de predicción. Con el objetivo de explorar métodos de aprendizaje profundo para la estimación automática de la edad ósea a partir de radiografía, la Universidad de Stanford y el Colorado crearon una base de datos compuesta por 14.236 radiografías de mano. Las imágenes proceden de dos hospitales pediátricos. La base de datos está distribuida en tres grupos. 12.611 pertenecen al grupo de entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático, 1.425 a la validación y ajuste de dichos modelos de aprendizaje y 200 para la evaluación o prueba independiente del modelo final. A cada radiografía le fue asignada una estimación de la edad ósea, calculada como la media de 6 evaluaciones separadas realizadas por expertos. Esas 6 evaluaciones consistieron en la evaluación que ya tenía la radiografía desde la institución de origen, 4 evaluaciones independientes realizadas por 4 radiólogos pediátricos y una nueva evaluación realizada un año después de la primera. Esta información es la que utilizada como valor de referencia por los métodos de inteligencia artificial para guiar los procesos de aprendizaje. Quería hablar, grosso modo, de qué es una red neuronal artificial. Pues son modelos computacionales
que están inspirados en redes neuronales biológicas y constan de millones de parámetros que se ajustan durante la fase de entrenamiento. Entonces, la red se entrena para recibir una imagen, que en nuestro caso sería la radiografía de mano, y genera una salida que es un número que debemos interpretar como la edad ósea. Si el número de salida, o sea, el número que genera las redes neuronales, se aleja a la salida esperada, que es la edad ósea estimada en la base de datos, la red vuelve a ajustar nuevos parámetros y emite otro número. Esto se sucede de forma repetida con el objetivo de reducir progresivamente la diferencia entre la salida que produce el modelo automático y la salida esperada o el valor de referencia. Estos ciclos al final lo que hacen es que las estimaciones del sistema automático se aproximen tanto como sea posible a las realizadas por los expertos. Entonces, la base de datos, en esta tabla número 1 de la memoria representamos los tres grupos, el de entrenamiento, validación y prueba, distribuidos según el género, la media y desviación estándar de la edad cronológica y la edad ósea estimada. Existe una cantidad aproximada de imágenes entre el sexo femenino y el sexo masculino. Se identificaron 30 imágenes con signos de displasia esquelética. En la figura 1 se demuestra un histograma para ambos géneros con la distribución de la edad ósea de las imágenes que pertenecen al grupo de entrenamiento. Como se puede observar, no existe una distribución uniforme de las edades, sino que esta se concentra en torno a la edad de 8-12 años en el sexo femenino y 12-14 en el sexo masculino. Los valores máximos de estimación ósea anotada en la base de datos fueron de 18 años para las chicas, 19 años para los chicos. Entonces, con el objetivo de obtener una medida de precisión con la que pediatra de atención primaria o servicio hospitalario estima la edad ósea, reclutamos 5 pediatras, 4 de atención primaria y un especialista en endocrinología infantil. Les pasamos 10 radiografías del conjunto de imágenes de validación, o sea, de las 1425 referidas. La única información ofrecida fue el sexo y las edades fueron diversas. Se evitó la comunicación entre pediatras con el fin de mantener la independencia en las evaluaciones individuales. Y se calculó la diferencia absoluta para cada caso del estudio con respecto a los valores de edad ósea anotada en la base de datos. En la imagen podéis ver las 10 radiografías, 5 pertenecen al sexo femenino y 5 al sexo masculino. En la tercera fila se registra la edad ósea anotada en la base de datos por cada imagen. Y a continuación hemos anotado la diferencia absoluta de la diferencia absoluta en meses de los valores estimados por cada pediatra, que hemos enumerado desde pediatra 1 hasta pediatra 5, con respecto a la edad ósea anotada en la base de datos por cada radiografía. Como podéis ver, de forma individual los pediatras mostraron una precisión muy notable en la mayoría de los casos. Como veis, hay valores de 0 diferencia, 0 error respecto a la edad ósea anotada en la base de datos, pero hay 3 de ellos que coincidentemente terminaron contaminando significativamente las medias. Teniendo en cuenta que la edad ósea no es un valor exacto, sino que no es posible evaluar de forma rigurosa la precisión de una estimación, una aproximación aceptable es usar la media de las puntuaciones de un grupo de valores. Y para ello hemos creado un sexto pediatra, que le hemos llamado combinación de pediatras, y le hemos dado unos valores que son las evaluaciones medias por cada radiografía a partir de las estimaciones realizadas por los pediatras. En la última columna podéis ver la media de la diferencia absoluta de cada pediatra de forma individual y como se puede observar, la media de la diferencia absoluta realizada por la combinación de pediatras, que fue 5.42, fue mejor que la media de la diferencia absoluta por cada pediatra. En esta diapositiva hemos añadido a la tabla anterior otros agentes evaluadores, que son los modelos de redes neuronales artificiales que hemos denominado M1, M2 y M3. A estos 3 evaluadores se les redució igualmente el cálculo de la diferencia absoluta de su número con respecto a la edad ósea anotada en la base de datos. También hemos añadido un cuarto evaluador, que sería la combinación de modelos y que su cálculo es la media de la diferencia absoluta por cada imagen realizada por cada modelo, por el grupo de modelos. De forma global, los modelos, como veis, generaron resultados más estables, menos desviados de la edad ósea anotada en la base de datos por cada radiografía.
La combinación de pediatras y combinación de modelos resultó ser mejor que la media de la diferencia absoluta de cada uno de sus evaluadores. La media de la diferencia absoluta en caso de la combinación de modelos fue de solo 1,7 meses, o sea, un error de solo 1,7 meses con respecto a las edades óseas anotadas en la base de datos, o sea, unas 3 veces menor que la media de la diferencia absoluta, que fue de 5,4 en la combinación de pediatras. Teniendo en cuenta entonces que la combinación de pediatras y la combinación de modelos resultaron más precisos que la de sus evaluadores por separado y que entre ellas se observa una diferencia clara a favor de las evaluaciones de la combinación de modelos, decidimos entonces comparar estas dos combinaciones para evaluar la significación estadística de las diferencias. Para ello empleamos entonces dos test estadísticos no paramétricos, la prueba Whitney y el test de Wilkinson. En los dos casos se obtuvieron valores de P por encima del valor de significación estadística, pero con muy escaso margen. Por lo tanto, no podemos descartar que las diferencias se deban al azar, o lo que es lo mismo, no se puede afirmar que los modelos hayan sido significativamente más efectivos que los pediatras. Posiblemente si hubiésemos empleado 50 diapositivas en vez de 50 imágenes radiológicas, perdón, en vez de 10, podrían haberse observado diferencias significativas. En esta figura de la memoria aparece un diagrama de caja que muestra la distribución de las diferencias absolutas por cada uno de los agentes evaluadores. El tamaño de la caja es una medida de dispersión. Como se puede observar, los modelos automáticos, que son las 4 últimas cajas, resultaron mucho menos dispersos, o sea, el tamaño de la caja es más pequeñita que los evaluadores humanos. En otras palabras, los modelos automáticos han resultado ser más estables en sus predicciones y menos propensos a generar resultados muy desviados de las expectativas, que son los valores de edad ósea anotados en la base de datos. Además, la franja naranja representa la mediana, o sea, el cuartil 50 de la distribución. Y como vemos, en el caso de la combinación de modelos está muy próxima a 0, lo cual indica que hay una menor diferencia absoluta respecto a los valores de referencia. Luego, hay un mejor funcionamiento de los modelos automáticos. Entonces, nosotros en este trabajo se han contrastado evaluaciones de pediatras y modelos de redes neuronales artificiales sobre 10 radiografías de una base de datos considerando las diferencias absolutas con respecto a valores de referencia de edad ósea anotados. En relación a los resultados de los pediatras, hubo una mayoría de casos con evaluaciones iguales o próximas a los valores de referencia, excepto en 3 en los que las diferencias fueron coincidentemente altas. Sería interesante una segunda evaluación con los mismos casos dentro de un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, un año, con el objetivo de evaluar entonces la varianza intraobservador. Aquí la varianza interobservador fue de aproximadamente 4,59 meses. A diferencia de los humanos, un modelo automático predeciría siempre el mismo resultado. Las redes neuronales aprenden directamente de la radiografía, sin ningún otro conocimiento previo. Tienen sus limitaciones. Ellos lo que hacen es descubrir patrones útiles para tomar decisiones, pero las limitaciones son que son muy sensibles a los sesgos presentes en la experiencia que usan para aprender. O sea que si la edad ósea estimada es errónea, pues la red neuronal artificial aprende mal. Por otro lado, ellos son incapaces de considerar la presencia de lesiones óseas en la toma de decisiones y esto podría contaminar entonces la estimación de la edad ósea. Sin embargo, los especialistas o los humanos seríamos capaces de determinar lesiones óseas. Esta diapositiva mostramos los mapas de color obtenidos del proceso de evaluación de la edad ósea por parte de los modelos. Es muy curioso. Aquí nos dice qué patrones se fija el modelo para determinar la edad ósea. Los colores fríos serían las zonas de poca relevancia, los colores cálidos, regiones importantes en la decisión del modelo. Dos tienen anotaciones aproximadas de 7 años, que es la edad o sea, que es la radiografía F4 y M4, y el resto encima de 12 años. Estos son 5 de las 10 radiografías analizadas. Los patrones bien definidos aprendidos por los modelos fueron para la edad de 7 años, fijarse en los huesos carpianos, y la edad mayor de 12 años, pues observa las zonas de unión entre los huesos metacarpianos y falanges proximales, o entre estas últimas y las falanges medias.
A manera de conclusión, es un estudio de evaluación de las estimaciones de edad ósea realizada por pediatras, usando como un estándar de referencia casos resueltos. Se crearon modelos de inteligencia artificial cuyas decisiones fueron comparadas con las realizadas por los médicos, y los experimentos demostraron que los modelos de redes neuronales artificiales usados son capaces de estimar la edad ósea con una precisión comparable a los pediatras. Es posible, por tanto, imaginar un escenario futuro en el que quizás estos modelos o modelos parecidos liberen especialistas médicos de tareas rutinarias y costosas en el tiempo, y de tal manera que podrían centrar sus esfuerzos en mejorar la atención al paciente. Muchas gracias, Litve. Miguel Ángel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Miguel Ángel, ¿tienes cerrado? Ahora, sí, ahora ya, sí. Nada, me parece súper interesante, la verdad. Entonces, quería preguntarte, ¿este software se puede utilizar, es compatible con, pues yo qué sé, con cualquier sistema informático? Por ejemplo, vamos, de lo que se utiliza en la atención primaria, ¿y el formato que acepta de radiografías es el formato estándar o requiere algún tipo de modificación? No, es muy sencillo, es crear un sistema informático, colgarlo a lo mejor en una nube y luego crear una web, por ejemplo, o sea, se necesita recursos para eso, que la persona pueda introducir la imagen y entonces pues el sistema te dice la edad ósea. Entonces, esto se puede utilizar de dos maneras. Yo, por ejemplo, cuando roté por endocrino, me acuerdo que el endocrino me decía, ¿qué edad ósea tú crees que tiene el paciente? Yo la pasaba mal, porque no sabía si iba a estimar por encima o por debajo, y por lo general siempre erraba. Y claro, esta es una manera de que el residente pueda aprender cómo valorar la edad ósea, porque además el sistema te diría en qué partes debes observar dependiendo de la edad. Y por otro lado, pues el pediatra tiene una herramienta fácil donde puedes poner la imagen y te dice automáticamente la edad ósea. Yo actualmente lo que hago es que le hago una foto a la imagen con mi móvil y la analizo en mi casa con el Atlas de Greulich Pike. Es lo que hago. Entonces yo creo que para esos dos usos tendría una buena aplicación. Pero este software me imagino que no será gratuito, ¿no? Que no estará libre. Supongo que quien lo haya inventado tendrás que... ¿o no? Bueno, no hemos hecho nada de momento. Es simplemente que a mí se me ocurrió analizar si esto se puede automatizar, ¿no? Hacer una estimación automática. Y me lancé a plantear este trabajo a un informático. Y bueno, hemos visto que es posible. Luego, realizarlo, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya. Necesita recursos. A ver, recursos yo creo que con una persona que crea una web ya se tiene. Y luego las redes neuronales artificiales empleadas son muy básicas. Existen redes neuronales artificiales mucho más especializadas, mucho más complejas, pero que necesitan mucho tiempo. Para este trabajo hemos analizado 3 redes neuronales muy básicas. Y entonces, a medida que iba estimando resultados y se alejaba de la edad ósea media o por radiografía, pues entonces iba cada vez perfeccionándolo y vimos un margen de error que sería de diferencia muy pobre, o sea, de 5 meses y algo, o sea que muy bien. Sí. Yo he estado curioseando el nombre del software de uno de los estudios y tal, que está en internet. Lo que pasa es que, claro, si quieres que te lo lea, te dice son $20. No, pero es otra cosa. Ganancia, no, esto no sería para ganancia. Yo investigué si aquí en España existía alguno, porque sí que hay un método de estimación automática, pero es con un hardware, que es el BONExpert, que eso lo ideó Dinamarca, ha sido valorado por Japón para ver si las estimaciones coincidían con su etnia, y es efectivo. Lo que pasa es que eso requiere pagar, o sea, eso es muy caro. Y entonces, claro, en España no existe. Yo antes de hacer este trabajo me documenté con un murciano que hizo un artículo sobre este trabajo, y él me dijo que eso aquí en España no existe y que no ve a corto plazo que pueda existir esta máquina. Además, no le veo provechoso, porque esto es que el paciente ponga la mano encima de la pantalla y el sistema te da la edad ósea. Sin embargo, este otro sistema tiene algo bueno, y es que el sistema informático va a ir actualizando y aprendiendo cada vez más a medida que tú le vas metiendo imágenes. Y ahora estamos viendo que
la pubertad se está adelantando de 12 a 18 meses. Luego, el Atlas de Greulich-Pyle, que fue creado en 1900, o sea, con población pediátrica en 1931 y Turner 31 y la Turner Whitehouse, que fue en la década de 1960 a 1970, ya se está quedando un poquito obsoleto, ¿no? Y esto, sin embargo, se va a ir actualizando continuamente. Y yo lo veo bien, muy interesante. ¿Intervalo de confianza da también o no? Quiero decir, la edad ósea que te dan cuando se lee manualmente, pues más o menos un año, con lo cual, bueno, te quedas casi igual. Pero en este caso, estos métodos automatizados también te generan un intervalo de confianza. Sí, exacto. Y a ver, se necesitan mucho más imágenes. Hemos visto, por ejemplo, que hemos analizado si el sistema se equivoca o le cuesta analizar determinadas radiografías. Y sí, con un nivel de significación estadística errónea en edades pequeñas. Luego el intervalo no lo he calculado, yo simplemente te digo el nivel de significación estadística. Y es curioso porque a esas edades, que suele ser en niños pequeñitos, en niños menores de 4 años, los humanos, por lo menos yo, también tengo dificultad para estimar la edad ósea. ¿Qué sucede? Que igual la base de datos le costó, los redes les costó más trabajo analizar o precisar la edad ósea. ¿Por qué? Porque las imágenes a esas edades en la base de datos son muy pequeñas, está en una gráfica de la memoria, con lo cual no tiene suficientes imágenes para aprender parámetros. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, la pantalla para que nos veamos todos? Marisol, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, me parece un tema apasionante, ¿eh? Y es verdad que bueno, que ahora mismo a lo mejor en España no, pero yo creo que tiene mucho futuro, mucha proyección y muchas utilidades, ¿no? Te quería preguntar, Lisbeth, en esa base de datos de los 4.000 y pico de radiografía, ¿había niños de todas las etnias o solamente americanos? Eso ¿Caucásicos? No, eso no viene. En la base de datos, pues, es creada a partir de esos 2 hospitales, Stanford y Colorado, con el objetivo ese de crear redes neuronales artificiales para estimación automática, pero no te dice las etnias. No te lo dice. Porque puede haber muchas variaciones, ¿no? Entre unas y otras, y con diferencias con nuestra población, ¿no? Viendo eso que dices tú, la tabla, o sea, el Atlas de Greulich-Pyle, que es el que utilizamos, de hecho las estimaciones de la edad ósea se hicieron con ellas, son de raza caucásica, de una población de familia de clase media, y la otra pues de Inglaterra. Entonces, pues es que también ya a partir de ahí estamos haciendo un análisis que igual no es correcto, ¿no? Claro. Entonces, y que se me ocurre la aplicación a nivel judicial directamente, ¿no? Porque muchas veces se le hace la radiografía a los chicos para ver si son mayores o menores de edad. Ahí tiene un campo, ¿no? Que yo creo que la precisión es importante. Exacto, y además cuando se desconoce la edad del paciente en términos legales o, qué sé, de criminalística, ¿no? Se me ocurre, pues igual te ayuda también de esa manera. Pero bueno, no sé a la hora de uno cargar la imagen si necesita alguna autorización. O sea, es un campo que yo eso lo desconozco. Yo veo las posibilidades que hay y es muy factible. Hasta ahí llego. Pero no sé ya los términos, las cosas legales, ¿no? Cómo habría que hacer. Yo, por ejemplo, quería usar imágenes de mi centro de salud o de la última pregunta. Y era una faena pedir todas las imágenes y al final pues hablé con los informáticos y ellos, como yo sé que ellos hacen, por ejemplo, estudios sobre el Parkinson, sobre cómo se manifiestan los electroencefalogramas en determinadas epilepsias y recurren a bases de datos internacionales, pues esta apareció justo para lo que yo quería. Y dije, perfecto, me quito todo el tema administrativo de pedir las imágenes porque era terrible. Tenía que ser alrededor de 5 solicitudes. ¿Y los pediatras que vieron las radiografías eran pediatras entrenados o pediatras al azar? Bueno, pues un endocrino infantil. Que sí, entiendo que estaba... Que me sorprendió porque fue el que más se equivocó en la estimación, el que más diferencia absoluta tuvo con respecto a la edad ósea anotada.
Y luego las otras 4, yo no sabía cuál era la edad ósea, yo soy una de ellas. Y luego pediatras que fui tanteando porque es engorroso, necesitas tiempo, y entonces fui probando y me aceptaron pues otras 3 compañeras, una que tiene muchísima experiencia, que confiaba en ella, y resulta ser que una chica que lleva de pediatra solo 8 años, porque una de ellas lleva muchísimo, al igual que el endocrino, fue la que mejor lo hizo. Claro, yo valorando esto, pienso, es que se necesita paciencia y observación. Y esta chica, que la conozco, lo tiene. Sin embargo, el endocrino, que es buenísimo, es más inquieto. Entonces, yo no sé si esa variabilidad interobservador puede estar influido también un poquito por el tiempo, por la capacidad de observación. O sea, y eso me gustó también verlo, ¿no? Pues sí, estaría bien eso, lo que tú dices, repetirlo dentro de un año, ¿no? Y a ver qué pasa. Sí. Yo desde luego lo voy a hacer, porque a mí me sorprendió mis resultados. Y yo dije, madre mía, qué mal lo hago. No, ni bien ni mal, ¿no? Sí, yo estaba entre los 3 evaluadores que se alejaron bastante de la estimación ósea de la base de datos. Bueno, pues puede servir de entrenamiento también, ¿no? De ir aprendiendo igual que las máquinas. Sí, y además siempre, desde que estoy en la residencia, siempre me dicen, o en aquel hospital me decían que no me fiara del radiólogo. No sé a vosotros qué les pasa, si les pasa igual, pero me dicen, no sé por qué, no te fíes del radiólogo. Y ahora en el área de salud donde estoy trabajando me dicen lo mismo. Luego yo he mandado a endocrino, ya he estudiado un paciente con una edad ósea adelantada y de pronto me dice la endocrino que es normal. O sea, ya. Es complicado, es complicado. Difícil. Es difícil, si lo quieres hacer bien, es difícil. Hombre, si tenemos esta oportunidad, no que es determinante, pero que te ayude como herramienta a tu opinión, porque yo a lo mejor digo, yo creo que tiene, vamos a ponerle 84 meses, pues voy a ver qué me dice el sistema. Correcto, pues entonces lo remito. Y así evito remisiones innecesarias o necesarias. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho la presentación porque me ha dejado más claro, Liz, lo que te decía es que me he leído el texto, me lo he leído 2 veces para que sepas, pero es que al final no sabía si estudiabas el sistema, claro, como venías tantos datos, la inteligencia, el no sé cuánto, entonces ya digo, y es que no sé si es comparar los pediatras o estabais estudiando cómo aplicar el sistema. Entonces, bueno, pues la verdad es que en la presentación ha quedado claro que esto está centrado en los pediatras y me ha quedado mucho más claro todo el tema. Lo que quería, claro, con la presentación, lo que tú concluyes es que no hay diferencia entre el aparato y los pediatras de atención primaria, de manera que con esto, si fuera suficiente, pues podría decir, bueno, pues que no nos hace falta aparato, pero tampoco tardamos tanto en leer una radiografía. O sea, que todo ese coste que a lo mejor viene bien por lo que tú dices, que no hay radiólogos, ¿no? Que lo podrían hacer, que en vez del radiólogo leer la edad ósea, lo podrían hacer el sistema que reciben más, ¿no? Que a lo mejor nosotros no. Pero claro, es que solamente habéis cogido 5 personas. ¿No os pensasteis en coger más? Porque claro, 5 no son representativas de los pediatras de atención primaria, ¿no? O sea que el primer paso... Bastante que fueron 5, pero no obstante cuando se analiza la base de datos con el grupo de entrenamiento, que esto ya es independiente de la valoración que hicimos por los 5 pediatras, el sistema es otra cosa que yo no lo he expuesto. ¿Vale? Y el sistema tiene una estimación, una diferencia de alrededor de 5 meses y algo. O sea que es muy bueno a mi parecer. Sin embargo, en mi caso de pediatras se distancia un poquito más. Pero bueno, es verdad lo que dices. ¿Qué pasa? Yo no sabía, no, me parece como un compromiso, ¿no? El decirle a compañeros míos que me informen de radiografía cuando van un poquito agobiados entre la faena que tienen a diario, la casa y luego las OP. Entonces, por eso me limité a 5 pediatras y realmente yo quería mandarle muchas más imágenes. Pero bastante que pude mandarle 10, porque a mí, lejos de tener muchos pediatras, lo que me interesa es que me valoren muchas imágenes. No, pero lo que pasa es que a la hora de mirar la fiabilidad es mejor mandar las 10 imágenes a muchos pediatras porque así puedes ver más la precisión, ¿no? Que tienen los pediatras, ¿no? O sea que digo que eso mismo, que a lo mejor esto te puede servir como un piloto, pero si esto mismo lo completas con más gente, ¿no? Pues no sé, a nivel, bueno, o de manera, bueno, pues aleatoria, lo que sea, pues ya te sirve
mucho más, o sea, que esto que parece, ¿no?, indicar el estudio, ¿no?, con más pediatras en las 10 imágenes, ¿no?, podría llegar a conclusiones más, ¿no? Pero date cuenta que también, aparte de eso, se estaba haciendo el análisis del grupo de entrenamiento de las 12.611 imágenes y el tiempo para hacer con, además, mucho más pediatras, ya se pasaba del tiempo para entregar la memoria. O sea, nosotros vimos lo que era más provechoso para tener la memoria en el momento. Claro, ahí es lo que iba. Entonces, todo este estudio de la web nueva y todo eso lo hicisteis de nuevas, vosotros. Claro, sí. Sí, sí. Sí, de la creación de las redes neuronales. Sí, sí, sí. Y eso, pero entonces, eso ya lo tienes hecho. Eso ya lo tienes hecho. Sí, pero es lo que le decía antes, son redes neuronales básicas. Existen mucho más actualizadas, más complejas, que se pueden emplear, pero para eso se necesita mucho más tiempo. Dese cuenta que ellos lanzan el experimento y está procesando mucho tiempo y cada vez volviendo al inicio para reducir más la diferencia respecto a la edad ósea de referencia, y eso se va procesando, y entonces para acortar los tiempos pues utilizamos modelos básicos. ¿Se puede hacer realmente un estudio con más radiólogos, más pediatras y con esas mismas redes neuronales? Sí, pero bueno, ya eso se valorará después de... Sí, no digo que lo hagas ahora, que yo sé que ahora estás con un tiempo, ¿no? Y esto sería como un estudio piloto, ¿no? Que sé que es muy interesante, que a lo mejor te da pie para otras cosas, pero es muy interesante lo que habéis conseguido. Si tu duda era lo de las redes neuronales, eso no viene en la base de datos. La base de datos está expuesta al público para todo aquel que quiera crear redes neuronales. Y esto fue lo que se hizo. Pero yo quería en un inicio, antes de proceder a eso, valorar cómo nosotros estimamos las edades óseas. Y si eso se hizo a la par, que eso es a la parte técnica informática que se dedicó el informático. Lo mío fue más bien lo del análisis de los pediatras y luego el resultado final del grupo de entrenamiento de las redes. Eso ya... Pero claro, es un lenguaje técnico muy difícil de explicar y por eso me limité a explicar lo otro. Pero está en la memoria. Sí, no, si te digo, me lida la memoria. Sí, otra cosa que te iba a preguntar es lo que dijiste, el endocrino. Digo que si había un poco de diferencia entre otros, pero ya la has solucionado, has dicho que el endocrino, que llama la atención, ¿no? Que están más acostumbrados a leer edad óseas, ¿no? Y luego también, bueno, pues eso, lo que nos has contado, que es muy interesante de los pediatras, el tiempo de experiencia y el tal, pues son datos que son interesantes conocer, ¿no? Un poco para saber quién es el que ha valorado las imágenes, ¿no? Para poder un poco, no sé, hacernos idea, ¿no? Que digo que, bueno, pues que eso que no está recogido como en el estudio, que es muy, muy interesante el recogerlo. No, yo te lo puedo decir oral, pero no. Y ya le digo, lo curioso es que el que me enseñó a mi endocrino fue el que más erró y la que lleva menos años de experiencia fue la que mejor lo hizo. Pero es una chica que es muy observadora para todo y muy paciente. Entonces no sé si eso puede influir, porque eso sí es verdad que no he encontrado estudios. Eso ya es una cosa engorrosa de investigar. No sé. Esa diferencia inter-observador, si se debe a otros motivos y no tanto a la experiencia como se dice. Sí. Y luego, y eso, es que, claro, yo no tenía claro lo de que tú decías que había 3 casos que habían tenido más errores. No sabía si eran 3 casos de radiografías de pacientes o 3 casos de evaluadores. Por lo que has contado, son 3 casos de evaluadores, ¿no? Con las mismas imágenes, que también es coincidencia, que son las mismas imágenes, los 3 cometieron errores o diferencias más llamativas respecto a la edad ósea anotada. Y luego lo último es, bueno, pues ya lo ha dicho también Marisol, ¿no? El tema este de los cambios de los atlas con la edad madurativa, la verdad es que no se habla, tiene razón, o sea que si uno madura antes, pues los atlas óseos no nos sirven. Entonces, ¿eso está en algún momento, se plantea actualizar los atlas que tenemos y todo eso o no? O digo que te hayas sonado de lo que has... Sí, el Tanner Whitehouse sí se actualiza y se adapta a los grupos étnicos. Esto en Inglaterra, el inicio fue de 1960 a 1970, pero este sí se está actualizando con la inmigración. Pero no le puedo decir si es hasta una fecha en concreto, lo que pone es que sí se actualizó. No sé cuándo fue, ni sé si se sigue actualizando. GlobalPy, desde luego, no. Ese no.
Y entonces, claro, eso es aplicable a lo mejor a poblaciones multirraciales de la Europa actual, ¿no? Claro, este sistema lo que hace es que a medida que tú le estás poniendo imagen, si en el hipotético caso que se pueda crear una página web, que he dicho, ya de paso, no es de cobrar, además eso es un fin particular mío que no sé si se lleva a cabo, se va actualizando el sistema automáticamente, va modificando patrones y se va adaptando a los nuevos cambios generacionales y luego la etnia pues ya se valorará. Yo lo único que sé es que la comparación de Bon Expert, que es el hardware de Dinamarca comparado con Japón, la estimación fue bastante correlativa entre los dos, siendo dos poblaciones étnicas distintas. Muy bien. Pues muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, ¿eh? A todas.